Mis padres se volvieron locos cuando compré una casa para mí y no para mi hermana. Siempre supe que mi familia tenía un favorito y no era yo. Mi hermana Emily era la niña de oro, la que nunca hacía nada malo, la que tenía todo a su alcance. Mientras tanto, yo era el plan B, el de reserva, el que se esperaba que se encargara de las cosas, que fuera responsable, que se sacrificara. Seguí la corriente durante años, pero un día decidí que era suficiente. Al crecer, el modelo era Emily. Ella recibía la ropa más reciente, los tutores privados, las vacaciones de ensueño. Yo recibía sermones sobre el trabajo duro y la independencia. A los 16 años, estaba volteando hamburguesas en un sucio restaurante de carretera mientras ella se preparaba para un viaje de verano a Europa. Cuando lo mencioné, mis padres me dijeron que tenía que entender las prioridades. En otras palabras, el futuro de Emily importaba. El mío menos. No estaba molesto al principio. Simplemente pensé que así funcionaban las cosas. Los padres invierten en el hijo que creen que llegará lejos y el otro, bueno, aprende a valerse por sí mismo. Así que lo hice. Trabajé durante la universidad. Viví en apartamentos exigentes que se olvidaban de pagar el alquiler y me saltaba las salidas nocturnas mientras mis compañeros de clase festejaban. Con cada cheque de pago, ahorraba dinero. No sabía por qué. Solo sabía que necesitaba una red de seguridad porque nadie me atraparía si caía. Después de graduarme, sabía que tenía dos opciones, trabajar duro en un trabajo mal pagado o tomar riesgos. Entonces, tomé mis ahorros y abrí un pequeño taller de reparación de automóviles. No era glamoroso y el primer año fue brutal. Noches largas, horas interminables, fines de semana, manos cubiertas de grasa de motor. Pero valió la pena. Después de 5 años, estaba ganando dinero regularmente, lo suficiente como para empezar a pensar seriamente en comprar mi propia casa. Por supuesto, mis padres lo sabían. Había mencionado mi sueño de tener finalmente una casa en lugar de alquilar un pequeño apartamento. Y cada vez que lo hacía, sonreían, y de alguna manera, la conversación siempre cambiaba. ¿Sabes?, suspiró mi madre dramáticamente. Emily está pasando por muchas dificultades. El alquiler es muy caro hoy en día. Mi padre solo necesita un poco de ayuda. Sería muy importante para ella tener un lugar estable para vivir. Nunca lo dijeron abiertamente, pero el mensaje era que yo era quien debía resolver su problema, sin importar que las dificultades de Emily fueran en gran parte autoimpuestas. Mientras yo trabajaba turnos de 16 horas, ella vivía sus mejores vacaciones, bolsos de diseñador, noches en restaurantes caros. Pero de alguna manera, ella era quien necesitaba ayuda. Y luego estaba el dinero. A lo largo de los años, había ayudado financieramente a mis padres pagando reparaciones en la casa, facturas inesperadas, incluso dándoles dinero extra cuando las cosas se ponían difíciles. Al principio no me importó. Después de todo, son mis padres. Pero luego, empecé a notar pequeñas cosas. Mi madre siempre tenía un bolso nuevo o mi padre de repente tenía un reloj elegante nuevo. Al principio, pensé que tal vez habían ahorrado, pero luego me di cuenta de a dónde iba el dinero, a Emily. Mis padres no estaban pasando por dificultades. Simplemente estaban canalizando mi ayuda directamente a su estilo de vida. Luego escuché una conversación que lo cambió todo. Había pasado por casa de mis padres para dejar algo. No planeaba quedarme mucho tiempo, pero al pasar por la cocina, escuché mi nombre. Entonces, hice lo que cualquier persona racional haría. Me quedé paralizado y escuché fingiendo consultar mi teléfono. Estoy segura de que hará lo correcto, decía mi madre. Nuestra hija es responsable. Ha ahorrado durante años. Mi padre estuvo de acuerdo. Tiene sentido. No podemos esperar que ella pase por dificultades. ¿Es tu hermana? ¿Dificultades, Emily? La misma Emily que nunca pagó un día de alquiler en su vida. La que todavía tenía a mis padres cubriendo sus facturas de tarjetas de crédito. Había un problema y entonces lo entendí. Estaban hablando de mi dinero. Me quedé allí con el corazón latiéndome fuerte mientras la comprensión me invadía. Tenían un plan en el que yo, sin que me lo pidieran, compraría una casa, no para mí, sino para Emily. Y lo peor, asumieron que simplemente seguiría la corriente como si fuera obvio,
como si fuera mi deber. Quería entrar y exigir respuestas, pero sabía cómo terminaría. Dirían que era egoísta. Hablarían de familia, de responsabilidad, de lo afortunado que era yo de haber tenido éxito mientras Emily luchaba. Ya lo había escuchado todo. Necesitaba pensar. Entonces, me fui sin decir una palabra. Esa noche, me quedé despierto, mirando el techo de mi pequeño estudio con una luz parpadeante en la cocina que aún no había reparado. Pensé en cada vez que me habían dicho que esperara mi turno, en cada sacrificio que había hecho, en cada vez que había guardado mi frustración y sonreído. Y pensé en Emily. ¿Cómo reaccionaría si supiera lo que habían planeado? ¿Se sentiría avergonzada, agradecida o simplemente asumiría que era su derecho? Recibí mi respuesta a la mañana siguiente. Emily me llamó sin gritar, la voz llena de emoción. Habló sin parar de una nueva casa que había encontrado. Es perfecta, dijo con entusiasmo. 3 habitaciones, un jardín. Por fin puedo mudarme. Esperé a que dijera la parte importante, la que me diría que tenía un plan para pagarla, pero no lo hizo porque no lo necesitaba. En su mente, ya estaba resuelto. Mis padres se habían asegurado de eso. Incluso tuvo la osadía de mencionar que yo podría dormir en la habitación de invitados si algún día necesitaba un lugar donde quedarme. Fue entonces cuando supe que no seguiría la corriente. Al día siguiente, hice exactamente lo que esperaban de mí. Compré una casa, solo que no era la que ellos tenían en mente. No le dije nada a nadie. Sin grandes anuncios, sin explicaciones. Encontré un lugar que me gustaba, hice el pago inicial y firmé los papeles. No era enorme, pero era mía. La primera cosa en mi vida que realmente me pertenecía. Pensé que tenía tiempo antes de que mi familia lo descubriera. Quizás unos meses, quizás incluso un año. Pero la vida tiene una curiosa manera de acelerar las cosas. Estaba instalando mi nueva cocina, quitando sus ridículas pegatinas de vive, ríe, ama que el propietario anterior había dejado cuando mi teléfono empezó a explotar. Llamadas perdidas, mensajes, mi madre, mi padre, Emily, incluso parientes lejanos con los que no había hablado en años. Y luego vi el mensaje de texto que me heló la sangre. ¿Por qué? Nos enteramos por el agente inmobiliario que compraste una casa. No tenía idea de cómo se habían enterado. Quizás el agente se lo dijo a alguien. Quizás Emily había estado viendo las mismas propiedades. No importaba. Lo que importaba era que yo había hecho mi movimiento. Y ahora, la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. En el momento en que ese mensaje apareció en mi pantalla, supe que mi tranquila fase de inauguración de la casa había terminado oficialmente. Mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas, mensajes, algunos enojados, otros preocupados, todos con la misma traición. Los ignoré. Si respondía ahora, me vería arrastrado a una conversación donde lo distorsionarían todo para hacerme responsable. Así que seguí instalando mi casa. El antiguo propietario había dejado un horrible papel pintado en la sala de estar. Y si tenía que enfrentar algo estresante hoy, sería eso. Entonces, sonó el timbre. Ya sabía quién era. Podía sentirlo en mis huesos. Cuando abrí la puerta, mis padres estaban allí con la apariencia menos de padres amorosos y más de ejecutivos listos para discutir mi incumplimiento de contrato. La cara de mi madre era una mezcla de decepción y dolor, el tipo de mirada reservada para cuando olvidaba llamar a casa. Mi padre tenía los brazos cruzados como si estuviera a punto de negociar una adquisición hostil. Incluso antes de que pudiera entrar, me preparé. Los siguientes 20 minutos fueron exactamente lo que se esperaba. Acusaciones de culpa. Todo el discurso de somos una familia. Mi madre habló de cómo Emily estaba inconsolable y no sabía dónde viviría ahora. Mi padre dejó claro que contaba conmigo para hacer lo correcto y mi favorito, el recordatorio de que después de todo lo que habían hecho por mí, así era como les pagaba. Todo lo que habían hecho por mí. Les dije que lo pensaría, no porque realmente quisiera pensarlo, sino porque quería que se fueran de mi casa. Se fueron con una mirada de victoria como si me hubieran arrinconado para que me sometiera. Respiré profundamente, fui a la cocina y tomé una cerveza de la nevera. Me senté. Miré mi teléfono. Más llamadas perdidas.
Emily finalmente me había enviado un mensaje y podía adivinar lo que decía. Algo sobre que yo arruinaba su vida. Algo sobre que ella contaba conmigo. Lo abrí y ahí fue donde vi algo que me heló la sangre. Un mensaje de Emily. Pero no era para mí. Lo había enviado accidentalmente a nuestro chat familiar en lugar de a la persona con la que estaba hablando. El mensaje era un plan detallado sobre cómo ella y mis padres me iban a destrozar, cómo me iban a presionar hasta que cediera y les diera la casa. Ahí estaba, tan claro como el agua, la confirmación de que todo esto no tenía nada que ver con la justicia o la familia. Era una maniobra coordinada y yo era solo un tonto sin ceder. Hice una captura de pantalla, la guardé y me quedé sentado allí por un minuto. Por primera vez en años, sentí que algo cambiaba. No era ira, no era tristeza, solo claridad. Nunca me habían visto como familia. Yo era solo un recurso para usar cuando fuera necesario. Entonces, tomé una decisión. No iba a discutir. No iba a dar explicaciones. Simplemente les iba a mostrar lo harto que estaba. A la mañana siguiente, me desperté con un plan. Si mi familia quería una batalla, la tendrían. Pero en mis términos, no iba a discutir ni a dar explicaciones. Iba a tomar el control de la situación y asegurarme de que supieran que había terminado de jugar su juego. Primero, aseguré mis finanzas. Cambié todas mis contraseñas, revisé mis cuentas bancarias e incluso instalé cámaras de seguridad alrededor de mi propiedad. Conociendo a mi familia, no pensé que harían algo desesperado. Luego, contacté a un abogado. No tenía idea de si mis padres realmente podían causarme problemas legales, pero no iba a arriesgarme. Después de explicar mi situación, el abogado me aseguró que mientras todo estuviera a mi nombre y no hubiera firmado ningún papel para Emily, no tenía nada que temer. Era una buena noticia, pero todavía no quería arriesgarme. Más tarde ese día, recibí un mensaje de texto de Emily. Estoy lista para hablar, pero solo si estás dispuesto a arreglar las cosas. Lo ignoré. Unas horas más tarde, llegó otro mensaje, esta vez de mi madre. Estoy preocupada por ti. Pensé que deberíamos tener una cena familiar para discutir todo. Sí, claro. No iba a caer en esa trampa. Decidí cambiar el guión. Si mi familia pensaba que podía manipularme con presión, yo iba a ejercer presión a mi manera. Primero, fui a las redes sociales. Hice una publicación simple. Nada dramático, nada que los criticara directamente. Solo una foto de mi nueva casa con una leyenda, por fin en casa. He trabajado duro para esto y es todo mío. La reacción fue inmediata. Amigos y familiares comenzaron a felicitarme, comentando lo mucho que me lo merecía. Y entonces, la verdadera diversión comenzó. Emily no comentó, pero sabía que lo había visto. Unas horas más tarde, recibí otro mensaje de texto. Esta vez, no fue tan educado. Me denigró sobre lo egoísta que era, como la había humillado al hacer pública mi compra. Aparentemente, algunos de sus amigos le habían preguntado por qué no compraba una casa si yo podía permitírmelo. Su ego había recibido un golpe y no le gustaba. Luego vino la llamada telefónica. Esta vez, era mi padre. Se acabó la falsa preocupación, se acabó el discurso de somos una familia. Estaba enojado. Dijo que los avergonzaba, que era un ingrato. Lo dejé desahogar su ira. Luego, cuando finalmente se quedó sin aliento, le respondí, no, es entonces cuando comenzaron las amenazas. Si no haces lo correcto, puedes olvidarte de ser bienvenido en nuestra casa. Una vez más, mi respuesta me pareció una situación en la que todos ganan. Por primera vez en mi vida, no me sentí culpable por mantenerme firme. No sentí que les debía nada, porque la verdad era que no les debía nada. Bloqueé el número de Emily. Silencié las llamadas de mis padres. Luego, pedí comida para llevar de mi restaurante de barbacoa favorito. Abrí una cerveza fría y me senté en mi nuevo porche, viendo la puesta de sol sobre mi propiedad ganada con tanto esfuerzo. Por primera vez en mi vida, era verdaderamente libre. El silencio no duró mucho. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada estaba inundada de aún más mensajes. Emily estaba en modo de crisis total.
Mis padres habían comenzado a manejar los daños. Aparentemente, algunos miembros de la familia habían visto mi publicación y habían comenzado a hacer preguntas. Lo último que mis padres querían era que la gente fuera de su pequeño círculo se diera cuenta de lo mala que era realmente la situación. Casi podía escuchar su conversación. Mi madre tratando frenéticamente de cambiar la historia para no quedar mal, mi padre quejándose del deber familiar y de cómo los había traicionado. Y Emily, bueno, se había vuelto loca. No solo estaba derramando su veneno en el chat de grupo familiar. También estaba expresando sus quejas en las redes sociales. Revisé estas últimas publicaciones, textos largos y dramáticos sobre la dureza de su vida, sobre cómo había sido traicionada por las personas más cercanas a ella y sobre cómo estaba luchando por encontrar un lugar donde vivir. Casi me ahogo con mi café al ver que había lanzado un GoFundMe. Así es. Había creado una campaña de crowdfunding titulada Ayuda a Emily a conseguir la casa que se merece. La audacia era casi impresionante. La descripción era aún mejor. Se presentaba como la hermana en apuros cuyo hermano despiadado se había negado a ayudarla en su momento de necesidad. Combinado, omitía mencionar que esperaba una casa gratis y no había hecho nada para merecerla. Un total de $250 probablemente donados por uno de sus amigos igualmente mimados. Debo admitir que estaba un poco decepcionado. Si vas a hacer una estafa, hazla creíble. Sin embargo, la situación se estaba volviendo ridícula. Necesitaba detener esto antes de que se saliera de control. No quería que se convirtiera en una disputa familiar en línea, pero no dejaría que ensuciaran mi nombre. Así que decidí lanzar una última bomba. Hice una nueva publicación, pero esta vez incluí recibos, capturas de pantalla reales del mensaje de texto que Emily me había enviado donde admitía abiertamente que planeaba con mis padres hacerme ceder para darle mi casa. No agregué ningún comentario, solo las capturas de pantalla con un título simple, aclarando algunos malentendidos. Internet hizo el resto. En cuestión de horas, la gente comenzó a criticarla. Los amigos que la apoyaban ciegamente antes de repente se quedaron en silencio. Algunos incluso se volvieron contra ella. Al darse cuenta de que habían sido manipulados, Emily eliminó su GoFundMe y bloqueó sus cuentas de redes sociales. Mis padres tampoco manejaron bien la presión. Aparentemente, algunos miembros de la familia habían decidido contactarme y preguntarme por qué pensaban que era aceptable pedirle una casa a su hijo mientras mimaban a sus hijas. Al final del día, el chat de grupo familiar estaba en silencio. No más mensajes de culpa, no más llamadas pasivas, solo silencio. Y fue glorioso. Me recosté, viendo el sol ponerse en el horizonte. Mi teléfono, feliz de no recibir más notificaciones. Tenía una bebida fría en la mano, mi lista de reproducción de canciones favoritas de fondo. Y por primera vez en años, no estaba esperando el próximo golpe. No me preocupaba lo que pensaran mis padres o si había hecho lo correcto. Había hecho lo correcto para mí y eso era suficiente. El silencio duró una semana entera. Ni llamadas, ni mensajes de texto, nada. Esperaba que mis padres intentaran un último intento desesperado, pero por primera vez, parecía que entendían que no cedería. Quizás la vergüenza pública finalmente había logrado su objetivo. Quizás se estaban reorganizando. De todos modos, no me sentiría incómodo. Luego, justo cuando me adaptaba a mi nueva vida, llegó la siguiente sorpresa. Una carta certificada, un sobre grande con la dirección de remitente de mis padres, del tipo que nunca contiene buenas noticias. Me senté en la mesa de mi cocina con un café en una mano, un abrecartas en la otra, preparándome para cualquier cosa que pudiera haber dentro. Era una notificación legal. Mis padres amenazaban con demandarme. Tuve que leerla 2 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Según el documento, alegaban que los había engañado haciéndoles creer que compraba la casa para el bien de la familia y que me había enriquecido injustamente a su costa. Era absurdo. Nunca había hecho una sola promesa a nadie de dar mi casa, pero su desesperación había alcanzado nuevas alturas. Lo mejor, exigían una compensación económica por el estrés emocional que le había causado a Emily. Así es. Estaba tan molesta por no recibir una casa gratis que pensaron que merecía dinero. Hice lo que cualquier persona racional haría. Me reí. Luego, llamé a mi abogado.
La conversación fue breve. Mi abogado ni siquiera pudo ocultar su propia diversión cuando me dijo que este caso no tenía absolutamente ninguna posibilidad de prosperar en los tribunales. En el mejor de los casos, era una táctica de miedo. En el peor, un último esfuerzo desesperado para manipularme y hacerme ceder. De todos modos, no estaba preocupado, pero no iba a dejarlo pasar. Si querían escalar las cosas, yo también las escalaría. Hice algunas llamadas más. Una a mi banco, solo para verificar 3 veces que todo estaba bloqueado. Otra a un cerrajero para reforzar la seguridad de mi casa. Luego hice lo que sabía que llevaría las cosas al límite. Envié a mis padres una carta certificada de vuelta informándoles que cualquier acoso adicional resultaría en acciones legales. 2 días después, las llamadas telefónicas comenzaron de nuevo. Primero mi madre, luego mi padre, luego Emily. Las ignoré todas. Dejaron mensajes de voz, algunos disculpándose, otros todavía intentando hacerme sentir culpable. El de mi madre fue el mejor. Pasó de los sollozos a la ira en un solo mensaje, exigiendo saber cómo podía dar la espalda a su propia familia por algo tan insignificante como una casa. ¿Insignificante? La ironía casi me aplasta. Si era tan insignificante, ¿por qué estaban dispuestos a ir a los tribunales por ello? Finalmente, al tercer día, respondí cuando mi padre llamó, se saltó las cortesías y fue directo al grano. Abandonarían todo si yo solo le diera mi casa a Emily. Le dije que no había nada que resolver. Esa fue la gota que colmó el vaso. Explotó, derramando su veneno sobre lo egoísta que era, como los había traicionado, como ninguno de sus hijos trataría así a su familia. Era el tipo de discurso que había escuchado una docena de veces antes. Pero esta vez, no sentí nada. Lo dejé hablar. Luego, cuando finalmente se quedó sin aliento, le respondí, no tengo nada más que decir. Les deseo lo mejor. Espero que sigan adelante. Y colgué. Y se acabó. Las amenazas legales se detuvieron. La culpa desapareció. Mis padres finalmente entendieron que no cedería. Y Emily, bueno, o se quedó en silencio porque entendió que no obtendría nada de mí, o encontró una nueva víctima que explotar. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. No más manipulación, no más obligación. Solo yo, mi casa, mi futuro finalmente me pertenecía y había ganado. Las primeras semanas de libertad fueron una adaptación. Estaba tan acostumbrado a esperar el próximo golpe de manipulación que despertarme sin temer un mensaje pasivo-agresivo o una nueva emboscada familiar se sentía extraño. Mi casa ahora se sentía como un hogar, no solo un lugar para defender. Por primera vez, podía concentrarme en mí mismo. Adopté una rutina estable de levantarme temprano, ir al gimnasio, cocinar comidas de verdad en lugar de comer comida rápida. Finalmente, tuve el tiempo y la energía para disfrutar de las pequeñas cosas como sentarme en mi porche con una taza de café y ver el mundo despertar. Era el tipo de paz que nunca me había dado cuenta de que necesitaba. Pero, por supuesto, la paz nunca dura para siempre. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, escuché el timbre. Mi instinto me dijo exactamente quién era incluso antes de que mirara. Efectivamente, Emily estaba parada en mi porche, con la apariencia menos de la hermana con la que había crecido y más de una vendedora a domicilio. El último día del trimestre, la confianza autoritaria había desaparecido, reemplazada por algo que casi parecía desesperación. Casi dudé en dejarla entrar. En cambio, salí con los brazos cruzados, esperando el guión que había preparado. Comenzó con una pequeña conversación incómoda, forzada, como si estuviera leyendo un guión mal ensayado. Luego vino la verdadera razón de su visita. He pensado en todo y me he dado cuenta de que he sido un poco injusta. Ya no pido una casa, me aseguró, solo un lugar donde quedarme. Solo por un tiempo. Casi me reí. Un tiempo, claro, y luego la dejo mudarse y de repente estoy pagando sus facturas mientras ella se relaja en mi sofá quejándose de lo injusta que es la vida. Ni hablar. Mantuve mi respuesta simple. Tienes padres que se sacrificaron por ti. ¿Por qué no te quedas con ellos? Fue entonces cuando estalló la verdadera verdad. Ya no era bienvenida allí. Aparentemente, después de todo lo que había sucedido, la reputación de nuestros padres se había visto afectada.
Los parientes que apoyaban su comportamiento no se apresuraron a apoyarla. Incluso algunos amigos de Emily se distanciaron. Resulta que cuando te vuelves viral por intentar engañar a tu propio hermano, la gente no quiere asociarse contigo. Emily no solo buscaba un lugar para vivir. Buscaba huir del desastre que había creado. No caí en la trampa. Le dije que ya no estaba interesado en jugar ese papel. Sin resentimientos, pero no soy responsable de resolver los problemas que creaste. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, su expresión cambió. La falsa humildad desapareció, reemplazada por la misma amargura de antes. Me llamó egoísta, me dijo que la familia debería ayudarse mutuamente. Simplemente me encogí de hombros. Se fue furiosa, haciendo una salida dramática que podría haber funcionado cuando éramos niños. Pero todo lo que sentí fue alivio. Unos días después, fui al centro comercial a comprar algunas cosas. Mientras esperaba en la fila de una cafetería, escuché una voz familiar. Era Emily hablando fuerte con alguien en una mesa cercana. No estaba tratando de escuchar a escondidas, pero cuando la voz de tu hermana resuena como un megáfono, es difícil no escuchar. Se quejaba en voz alta de lo difícil que era la vida ahora, de cómo tenía que encontrar un trabajo de verdad, un trabajo como una persona normal. Siguió hablando del cansancio, de cómo no podía creer que la gente hiciera eso todos los días. Mientras tanto, la mujer con la que hablaba parecía lista para recordarle que la mayoría de la población hacía exactamente eso desde siempre. Me mordí el labio para no reír. Era demasiado bueno. En lugar de decir algo, tomé mi café y pasé junto a su mesa. Ni siquiera me notó. Pero al irme, no pude evitar sonreír. Por primera vez en mi vida, no era yo quien manejaba el drama de Emily. Alguien más tuvo que escuchar su monólogo sobre las injusticias de la vida. ¿Y sabes qué? Me pareció muy bien. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto de mi madre. Un último intento desesperado de hacerme sentir culpable para que reconsiderara algo sobre cómo la familia permanece unida y cómo no podía creer lo frío que me estaba volviendo. Lo ignoré. Habían pasado años mostrándome que yo realmente no formaba parte de su definición de familia, a menos que les fuera útil. Ahora, finalmente entendía algo importante. No era frío. Simplemente había terminado. Y por primera vez en mi vida, no sentía la necesidad de dar explicaciones a nadie.